Hola, buen día, un gusto saludarlas y saludarlos. Mi nombre es Santiago Polop, yo soy licenciado en Filosofía, doctor en Ciencias Políticas, soy docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Las invito a sumarse a este espacio de reflexión sobre la política en nuestras vidas. ¿Qué nos pasa con la relación entre conocimiento y política? La pregunta en realidad es sobre cómo conocemos. Conocemos todo el tiempo. La cuestión es si podemos darnos cuenta de cómo, y en todo caso, cómo conocer mejor aquello que conocemos pero no razonamos. El asunto es que usualmente tenemos mucha información, muchísima, pero conocemos poco y la tendencia parece ser a conocer menos. Podríamos incluso pensar que el exceso de información conspira contra la posibilidad de conocer. Información sin conexión de razonamiento es mera acumulación de datos. Datos sin procesamiento nos dejan a merced de la manipulación de quien construye y enuncia los datos, porque los datos del mundo son construcciones, siempre. Charles Peirce, un filósofo norteamericano, solía proponer que había que empezar por lo que tenemos más a mano, que es el final de las cosas, es decir, las consecuencias de lo que nos está aconteciendo. Es lo que hay, diríamos. Peirce sostenía que de un modo constante ejercemos una operación de asociación mayormente inconsciente sobre la multiplicidad de información que nos circunda. Vemos una mujer de, digamos, unos 30 años corriendo, mirando para todos lados con un cochecito de bebé vacío. ¿Qué concluimos ahí? Vemos un pibe en el colectivo con ropa de escuela, con una hoja en la mano y repitiendo algo con los ojos cerrados. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo sabemos esas cosas que imaginamos saber? La sugerencia aquí es que razonar desde la lógica causa-efecto es más fácil que hacerlo desde la lógica de efecto-causa. ¿Por qué? Razonar partiendo desde las causas y desde allí deducir los efectos supone dar por válidas cómo esas cosas y esos hechos llegaron hasta ser causas. Si se nos presentan datos y desde ellos razonamos hacia adelante, damos por hechos que esos datos no son objetables. ¿Por qué haríamos eso? Hay un componente lógico en hacerlo, que es que no podemos estar todo el tiempo cuestionando todos los datos que nos llegan del mundo. Pero también es ilógica la otra opción, que es dar por válido todos los datos que nos atraviesan. Sherlock Holmes, ese famoso detective de Arthur Conan Doyle, solía afirmar que no hay nada más engañoso que lo obvio. Lo obvio nos recorre todo el tiempo. ¿Qué nos viene a la cabeza si escuchamos en un medio de comunicación las palabras corrupción o político o sindicato o riqueza, etcétera, etcétera? ¿De dónde salen esas imágenes en nuestra cabeza? No deberíamos creer que están allí por casualidad, sino que hay una historia específica en su construcción. El único modo de descubrirlo, de salir de su lógica, es quebrar la tiranía de los datos. Si los datos por sí mismos son tiranos, se haría difícil no concluir que estamos tiranizados por la cantidad de datos que nos piden respuesta sin razonar sobre la inferencia que provocan. Prendemos la tele y en un plano cerrado se nos muestra una manifestación de algún grupo social reclamando algo bajo el título Caos en el tránsito, mientras una periodista entrevista a personas que desde sus autos reclaman no poder pasar. Quien está observando o escuchando está siendo objeto de un pedido de inferencia que lo podríamos imaginar como diciéndole, ¿no? Mire, manifestar genera caos y afecta a las personas trabajadoras que sí tienen a dónde ir. Si usted es una persona de bien y trabajadora, no solo no debería manifestarse, sino que debe condenar a quienes lo hacen. La cuestión es que esa hipótesis en realidad es una extravagancia, es una intencionalidad que parte del medio que lo transmite y de dónde pone el foco y la atención en lo que quiere hacernos señalar. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Hay que sospechar de lo real y hay que sospechar de lo obvio. Muchas de las inferencias que hacemos tienen la resistencia del propio sujeto para ponerlas a prueba. Incluso hasta lo que puede ser tenido muchas veces de mal gusto solicitar pruebas sobre lo que estamos viendo. ¿Cuánto de lo que decimos sobre cómo debe ser el mundo, cómo habría que ser en el mundo, qué es lo que hay que pensar o quiénes están bien y quiénes están mal, cuántos de esos datos parten de ser dados por ciertos? ¿Cuántas conclusiones construimos con esos datos dados por ciertos de la televisión o de las redes sociales? ¿Qué pasaría si nos rebelamos contra esos datos,
contra lo que es obvio y evidente, y buscamos las pequeñas partes donde se hacen conjeturas sin evidencia, donde se da por hecho de que las cosas son así y a las cuales deberíamos creerles. ¿Qué pasaría si nos rebelamos contra los hechos? Semana a semana vamos a tomar algo de la política que nos pasa, de los hechos que están aconteciendo, y vamos a hacer lo mejor que podemos hacer para evitar caer en la tiranía de los hechos sin analizar. Es decir, vamos a preguntar.